Buenas noches a los que están. ¿Cómo están? Bendiciones, bienvenidos. Vamos a estudiar un poquito, a aprovechar bien el tiempo, como dice la palabra, y a darle gracias al Señor por ser tan bueno, por estar siempre al cuidado de nosotros, por bendecirnos tanto. Qué bonito que podamos compartir, aunque sea así. Hola, Carlitos. Hola, Lili. Bendiciones. Estamos muy contentos, por lo menos yo, de poder a la distancia conversar con ustedes y bendecirlos y recibir las bendiciones que ustedes me mandan también. Hoy vamos a estudiar un poquito más. Hola, Chile, sobre la bendición de la gracia de Dios sobre nosotros. Hola, Yami. Qué belleza. Bueno, para los que están llegando, vamos a ver hoy la mitad del capítulo de Romanos 7, que nos quedó un poco explicado la vez pasada. y, y después vamos a seguir con el capítulo 8. Qué bueno que están bien, gracias a Dios. Padre Celestial, gracias. Gracias por ser tan especial, por ser tan bueno, tan maravilloso con nosotros, con mi vida. Gracias, Padre amado, por la confianza y la paz que vivimos los que te creemos, los que estamos en tu presencia constante, los que sabemos que tú eres fiel, que tú no mientes, que tú no engañas, que tu palabra es verdad y que tu amor es incomparable. Gracias, Señor. Aleluya. Hola, Steve. Bendiciones. Comenzamos con el capítulo 7, en el verso 7, para explicar un poquito. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Si no hubiera sido por la ley, el hombre no se hubiera dado cuenta que hay pecado en el mundo. Entonces, la ley me enseña, dice, tampoco conocería la codicia si la ley no lo dijera. No codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Vamos poniendo atención. Porque sin ley el pecado está muerto, para que lo tengamos en cuenta. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
Venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado mata. Y por eso pasó lo que pasó con Adán. Adán no iba a morir, pero por desobedecer pecó y murió espiritualmente, no pudo tener más relación con el Padre como la tenía antes de pecar. Y ahí fue donde vino su muerte. El Señor le dijo, si comieres de este árbol morirás, y la muerte no fue física, fue una muerte espiritual. Entonces, Adán le heredó al hombre una vida muerta, porque al no tener a Dios, era una vida muerta, al no tener la relación con Dios. Entonces dice, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el mandamiento me salvaba si yo lo cumplía. El mandamiento era para vida. Si yo lo cumplía, me salvaba. Pero al no poder cumplirlo yo, ni nadie, estuvimos en una posición de muerte hasta que vino el Señor Jesucristo. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo malo fue que no lo pudimos cumplir. Entonces ahí es donde está el asunto. Luego, lo que era bueno vino a ser muerte para mí. Entonces dice, luego, lo que era bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Por qué? Porque fue multiplicándose y multiplicándose y multiplicándose en la humanidad, mientras el Señor Jesucristo no había venido. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, porque es de Dios, mas yo soy carnal, vendido al pecado por Adán. Adán se convirtió en un alma viviente cuando pecó y no tenía posición del espíritu. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino, amó la ley, tanto que la cumplió toda. Él sí la pudo cumplir. Y la pudo cumplir para quitarla. Porque si no la quitaba, la ley seguía señalando de pecado al hombre. Pero Él la quitó con el cumplimiento que Él tuvo de la ley, la cumplió toda. Y como Él no fue carnal, ni fue vendido al pecado, Él pudo lograr tomar la posición de nosotros y eliminar la ley para eliminar el pecado. Donde no hay ley, no hay pecado.
Dice, pero yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Recuerden que Pablo era un judío, un erudito en la ley. Él la enseñaba y estaba bien consciente de que lo que la ley había hecho en él y lo que el pecado había hecho en él. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Esto es Pablo pensando antes de convertirse. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque como él conocía la ley totalmente, él sabía que no estaba cumpliéndola. Él la quería cumplir. Entonces dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué él pensaba así? Porque él sabía que él no había cumplido la ley. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Está hablando del bien de cumplimiento de la ley, de cumplir la ley. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Por qué? Porque no puedo cumplir la ley. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Por qué Pablo pensaba así? Porque Pablo sabía que todo lo que no era cumplimiento de la ley era pecado. Entonces él hallaba que el pecado moraba en él porque él no podía, por más que quisiera, cumplir la ley. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y no era que Pablo pasaba en una condición de vida de pecado. Era el conocer él lo que la ley demandaba y no poder hacerlo. Se sentía perturbado, incapaz de salir de eso, hasta que encuentra que por Jesucristo ya él puede sentirse libre. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. A la ley de Dios no se le sirve con la mente. A la ley de Dios se le sirve con el Espíritu. Porque al ser Espíritu, el que nace de nuevo, el que encuentra al Señor, no es que le es fácil obedecer a la ley de Dios, sino que al haberlo hecho el Señor Jesucristo, se hace parte
de la persona que se entrega al Señor. Entonces dice, yo con la carne le sirvo a la ley del pecado. Y mucha gente se enreda pensando que Pablo era bueno y era malo, que cumplía algunas cosas y las otras no. Y cuando se enseña que nosotros tenemos dos naturalezas, que no es así, se le hace más difícil a la persona comportarse de verdad a la manera que lo tiene que hacer, que se puede hacer sin ningún costo, solamente aceptando que Jesucristo cumplió la ley en mi lugar, que lo hizo todo perfecto y que me dio a mí la posición fuera del pecado y de la ley. En el capítulo de Efesios 2 explica Pablo cómo Jesús quitó la barrera que había entre los dos pueblos. La barrera era la ley. El pueblo de Israel tenía la ley. El pueblo gentil no podía tener la ley ni tener ningún acercamiento a Dios. Entonces, el pueblo judío tenía la ley, pero no la cumplía. Y el pueblo gentil quería tener relación con Dios, pero no podía, porque la ley se lo impedía. Entonces, cuando viene la maravilla de saber que el Señor Jesucristo quitó la pared intermedia de separación y hizo de los dos pueblos uno solo, que es Israel y los gentiles, un solo pueblo para servirle a Dios. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la carne es pensando, es usando la mente. Conforme al Espíritu es usando la fe y la gracia. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que somos conscientes de lo que el Señor hizo, los que estamos estudiando y los que estamos disfrutando de esta maravilla de posición sin pecado. Entonces, no es que para otros sí hay condenación, sino que para los que estamos en Cristo y sabemos que el pecado no existe porque Jesús quitó la ley cumpliéndola, nosotros sabemos que no hay ninguna condenación para nadie. No es que solo para los que estamos en Cristo, es para nadie. Jesús quitó el pecado, cumplió la ley para todos los hombres. Y dice que Él no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted y yo también, así andamos. Por eso estamos deseosos siempre de saber más, de aprender más, de gozarnos más en este conocimiento. Entonces dice en el capítulo 2 de Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, no la ley de Moisés. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
Dice, me ha librado de la ley me ha librado de la ley, me ha librado del pecado y me ha librado de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Yo soy libre. Libre de la ley del pecado, libre de la ley que condena y libre de la muerte que era la consecuencia del pecado. Por eso la palabra nos enseña que ya no hay muerte, que lo que hay es dormir para despertar algún día con Jesús, para gozarnos. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y esto no es que algunos son más débiles que otros en la carne, que unos andan más en la carne que otros, no es eso. Lo que era imposible para la ley, o sea, era imposible que ninguno cumpliera la ley, era imposible, ninguno podía cumplir la ley. Entonces el pecado permanecía. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, de hombre, de carne de pecado, o sea, un hombre pensante, un hombre con mente. Dice, condenó a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, condenó el pecado en su mente. ¿Por qué lo condenó? Porque cumplió toda la ley. Cumplió toda la ley. Así él condenó al pecado en la carne, o sea, en su mente. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. El que usa la mente, que es la carne aquí, le es muy difícil de verdad apropiarse de esto. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, porque el ocuparse de la carne es pensar en la ley y pensar en el pecado, eso es ocuparse de la carne. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, porque ocuparse del espíritu es, en la posición espiritual, entender y hacer vida este pasaje que dice que el espíritu de vida en Cristo Jesús lo libró. ¿Por qué lo libró? Porque quitó el pecado, porque quitó la ley. Ya no había contra qué luchar. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Y las cosas del espíritu no es pensar en que hay que ser bueno, y que hay que orar mucho, y que hay que dedicarse mucho solo al Señor y a la palabra, que de todos modos, lógicamente, al estar enterado de la posición que el Señor le ha dado, es una inclinación total hacia vivir una vida agradable a Dios. Pero entonces dice, el ocuparse de la carne es muerte. La carne, que es la mente, siempre te va a llevar a pensar que el pecado está, porque lo cometes o ves a otros cometiéndolo, cosa que ya no existe. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Porque al saber
Ocuparse del Espíritu es ocuparse de saber que ya no hay pecado, que ya no hay condenación, que ya no hay un infierno que te espera, que ya no hay fatalidad. Eso es ocuparse del Espíritu. Y lógicamente eso te va dando una posición de vida. Vas siendo cada vez mejor, no porque te lo propones, sino porque estás ocupado del Espíritu. Entonces, dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Y la mente carnal es la mente que piensa que el pecado existe, que el pecado mata y condena, y algunos piensan que por el pecado la gente se enferma todavía. Entonces, esto es carnal. Dice, entonces, el ocuparse de la mente carnal es una posición, una enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque estás desechando lo que Dios te dio, lo que Dios te enseñó, lo que Dios te regala, que es una vida maravillosa de paz y de amor y de gozo y sin temor. Y ahí es donde está la amistad con Dios. Cuando la persona no tiene esta posición, está en enemistad con Dios. Las personas cuando se enferman porque el enemigo les trae situaciones mentirosas, si aceptan la enfermedad, comienzan una enemistad con Dios. Ahora es la persona, no es Dios, es la persona la que no puede tener una verdadera relación con Dios porque se siente enferma, se siente mal, se siente pecadora, se siente en una serie de cosas que la mente le dice y entonces no tiene cómo acercarse a Dios como debe ser. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Porque la mente carnal no se sujeta sola. La mente carnal hay que sujetarla. Usted y yo tenemos que sujetarla. Ella sola no se sujeta. Tenemos que sujetarla y llevarla a la convicción espiritual de que yo soy sano porque Jesucristo lo logró para mí. De que yo soy libre porque Jesucristo lo logró para mí. De que yo puedo vivir una vida de paz porque Jesucristo lo logró para mí. Entonces dice que yo tengo que sujetarla porque la mente carnal no se va a sujetar sola. Tengo que sujetarla yo que soy espíritu. Dice, porque no se sujeta ni tampoco puede. No puede la mente carnal sujetarse sola. Yo tengo que sujetarla. Nadie la puede sujetar por mí. Por más que a mí me digan que yo estoy sana, que no hay pecado, que yo soy libre, que yo soy prosperada, que Jesús lo logró para mí, por más que me lo digan, yo no lo voy a vivir si no someto mi mente a creer que eso es cierto y que es para mí. Entonces, es una posición que tengo que lograr yo. Por supuesto que usted, que me está oyendo. Dice, entonces es una vivencia, una posición, un estar siempre conscientes, siempre alerta a que nada que venga negativo
de mi mente lo voy a aceptar. Ni de mi mente, ni de el espíritu inmundo que puede mandar las mentiras para que la humanidad viva y siga sufriendo, como están sufriendo en este momento tantísima gente por los que se han muerto. Y como sufrieron todos los que se han muerto, porque padecieron esa mentira, porque no sabían, porque no pudieron someter su mente al espíritu y saber que eso no era así, que era un engaño. Es un engaño. Este virus es un engaño. Y vuelvo a repetir. Vino a Costa Rica a morirse. Porque aquí se termina. Se termina. Porque yo y usted, que creemos lo que estamos leyendo, tenemos autoridad para determinar que esto no es ni para Costa Rica ni para nadie. Y se termina. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Y quién soy yo para decirlo? Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Tengo la autoridad de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Y mi palabra, mi boca, es como la de Dios. Porque yo escogí entre sacar lo vil, que es toda esta cochinada que está pasando, y entre sacar de lo vil lo maravilloso que es lo que conocemos. Lo precioso de lo vil. Como yo saco lo precioso de lo vil, dice él, serás como mi boca. Y yo, como le creo, sé que soy como su boca y que cuando doy órdenes, se tienen que cumplir. Y este engaño se termina. Se termina. Porque yo lo digo, usted que cree lo dice, y todo el que me esté oyendo también lo puede decir con autoridad. Entonces es someter la carne al espíritu. La carne es la mente, el espíritu es la fe. Someter la carne al espíritu y decidir que lo que sabemos que está hecho y nadie lo puede deshacer. Por eso, aunque vengan situaciones que te cueste salir de ellas, a veces cuesta. ¿Por qué? Porque estás en una vaivén. Dices yo soy sano y como te sientes mal vuelves a decaer en la posición, es que me siento mal. Entonces es un vaivén, pero tiene que ser de una sola posición. Si someterme al espíritu es determinar que a mí no me toca nada de lo negativo, yo voy a estar aplicando la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús que me libró. Nos toca a nosotros, hermanos. Y no tienes que hacer mucho esfuerzo para creer. Simplemente tienes que decidir, creer y hablar lo que corresponde a lo que sabes. Y cuando comienzas a hablarlo y cuando le dices al malestar que sientes que es mentira, el malestar se va. Es una posición. Cuando no tienes finanzas como deberían de ser, tienes que someter tu mente a que sí, que Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecerme a mí. Tienes que someter tu mente a esa verdad que está escrita. Y entonces es cuando viene el proceso. No es inmediato porque a nosotros nos cuesta mucho actuar así, inmediatamente. Bueno, a mí ya no. Espero que muchos de ustedes tampoco. Pero tienen que practicarlo. Él se hizo pobre para enriquecerme a mí. Él se llevó las enfermedades y él
condenó al pecado en la carne y quitó la ley. Tienes que programarte, hablarlo, creerlo, repetirlo, contarlo. Cuéntale a los que conoces esto para que se vaya haciendo más vida en ti. Háblalo con tu familia, con tus amigos, con los que conoces, para que se haga vida. Entre más lo repitas, más va a someterse tu mente, porque cuando tú hablas, tu mente te escucha. Entonces tienes que someterla, hablando la verdad. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí volvemos a lo mismo. Según la carne no es en lo que llaman que es pecado. La carne es pecado. No. Los que viven según la carne es los que viven sufriendo, odiando, reclamando, los que viven señalando, ofendiendo, los que viven juzgando, los que viven tristes, solos, ausentes de una vida abundante que es la que el Señor le dio. Estas personas viven según la carne y no pueden deshacer las obras del mentiroso y reprenden y rechazan, pero parece que no pasa nada, porque no están viviendo según el Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es fe, que es mansedumbre, que es templanza, siempre de una misma manera. Entonces, así es como se vive la ley del Espíritu, en una posición súper especial. Es maravilloso, hermanos, practíquelo. ¿Qué le digo? Pruebe, pruebe. Un día solamente pruebe, a ver si puede. Voy a amar, bendecir, a ser bueno, voy a ayudar, voy a tener mansedumbre, voy a dejar que los demás crean que tienen la razón, no importa que la tengan. Voy a demostrarme a mí mismo que yo puedo. Un día, pruebe un día. ¿Mm? No juzgue, no señale, no condene, porque lamentablemente estas cosas las hacemos con los que más amamos. Lamentablemente. Porque no hemos decidido pasar la vida que tenemos como debe ser. Una vida abundante, una vida buena, una vida rica, una vida de amor, de regocijo, una vida de gozo, una vida de paz. Pero si usted prueba, si le cuesta y prueba, yo no sé con quién estoy hablando o si es con muchos. Si usted prueba, voy a someterme hoy a vivir los frutos del Espíritu. No me voy a enojar, no voy a reclamar, no voy a querer tener la razón, no voy a juzgar a otros, voy a bendecir, voy a tratar de bendecir lo más que pueda a todo el que se me arrime. Trátelo con un día. Y si le gusta, trátelo al día siguiente. Y si le gusta, trátelo al día siguiente. Y se va a dar cuenta que la vida abundante estaba a un paso de usted. Y usted podía vivirla. Es maravilloso. Y hermanos, realmente el consejo mío es que usted pueda
que usted pueda, de verdad, no desperdiciar la maravilla que el Señor le regaló, que es la vida abundante. Cuando dice la palabra, y por todos murió para que los que viven, para que los que viven, los nacidos de nuevo, ya no vivan para sí, sino para aquel que los amó y se entregó por ellos. Y vivir para Dios no es vivir orando, ni alabando, ni dándose golpes, no, vivir para Dios es vivir para los demás. Y cada vez que usted vive para los demás, usted vive más bonanza, vive más riquezas no materiales que también te llegan, pero riquezas espirituales, de sentirte bien, de sentirte pleno y con paz, de saber que ya no perdonas porque nadie te ofende. ¡Qué belleza! Que ya no criticas porque nadie te cae mal. Que vas a amar al que más mal te caía y lo vas a bendecir. Y vas a darte cuenta de la vida abundante que el Señor te ha regalado. Vas a darte cuenta de lo maravilloso que te tocó vivir. Porque te tocó, puesto que conoces esta palabra. Te tocó. Pero no solamente es que te toque, es que lo vivas. Mi gozo y mi mayor petición al Espíritu Santo es que todos los que oigamos esta palabra podamos hacerlo así, podamos vivir, podamos hacer que los demás digan, esa persona sí conoce a Dios. Esa persona sí está en lo correcto. Está viviendo como Dios quiere que viva. Y te van a querer imitar. Eso es lo más hermoso. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a seguir. No sé si alguien puede ponerme la hora o avisarme, tal vez vos, Steve. A mí no me precisa terminar, pero sé que hay un orden. Vamos a ver. Acordémonos que esto es en vivo, es virtual, es en vivo. Y que hay cosas que hacemos que no se verían si no fueran en vivo. Entonces, si alguien me puede indicar qué hora es, se lo agradecería. Dice, ahora vamos al capítulo 8, verso 5. No, no es el 5, perdón. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Pensando más de la cuenta, es más vosotros no vivís en la carne, sino según el Espíritu. Y aquí viene algo muy interesante. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Acuérdense que cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios envía a nuestro corazón el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo.
Si usted no tiene el espíritu del Hijo, es porque no ha nacido de nuevo. Y entonces usted no es de Él en la forma que hemos estado hablando. A usted le va a tocar buscar más del espíritu y menos de su mente, para que usted se demuestre a sí mismo que sí, que usted es de Cristo, no solamente decirlo. Y dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Está complicadillo, ¿verdad? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. ¿Por qué? Porque para que Cristo pueda estar en mí, yo tengo que ser consciente que morí en su muerte y resucité en su resurrección. Entonces es una posición. Yo tengo que estar convencido y seguro de que Dios envió a mi corazón el espíritu de su Hijo y por eso soy de Él. Y entonces, a causa del pecado, dice, el cuerpo está muerto. Mas el espíritu vive a causa de la justicia que hizo Jesús. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortal por el espíritu que mora en vosotros. Entonces es una posición que usted tiene que saber que tiene. Usted tiene que saber que el espíritu de Él mora en ti. Tienes que estar seguro, convencido, disfrutarlo. Entonces, vamos a parar un momentito. Yuri, ¿qué hora es? Son las 7:50. Ok. Dice, vamos a leer otro poquito más. Son las 7:50, vamos a tener 5 minutos más. Y después nos vamos a conectar a Zoom siempre, Steve, para preguntas. ¿Qué dice? Recuerda para hacer a las 8 en vivo. Bueno, a las 8 vamos a estar en Zoom para que ustedes pregunten y compartamos la enseñanza. No me hagas así, no entiendo. Ok, vamos a leer. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también tus cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. O sea,
por Cristo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, vuelvo a repetir, a la mente, para que vivamos conforme a la mente. Porque si vivís conforme a la mente, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la mente, viviréis. Lo parafraseé, donde dice muerte es carne. Entonces, es una posición nuestra, una decisión nuestra, un decir yo puedo. Yo puedo, ¿por qué? Porque yo tengo al que vive y vive en mí. Así es que yo puedo decidir una cosa o la otra. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a decidir? ¿Tener una vida mejor cada vez? ¿Disfrutar más de la vida cada vez? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Que vivamos en abundancia? ¿O vivir peleando con nosotros mismos, peleando con los demás, peleando con la mente, peleando con el espíritu, y no sabemos ni dónde estamos parados, y de pronto viene lo que venga y nos arrastra porque no tenemos la fuerza suficiente para decir no a esto que no sirve, sino que esto que no sirve me envuelve, me atrasa, me ocupa, y no tiene que ser así. Depende de nosotros. Si usted le dice a un niño, que Dios le ama, él lo cree. Y le dice a un niño que Dios le dio la vida abundante y que Dios le dio la paz, que Dios le dio la salud y que Dios le dio el dinero. El niño lo cree y lo hace vida y comienza a vivir como quien sabe, como quien sabe. El niño aprende y sabe, porque los niños sí creen. Entonces nosotros como niños, pongámonos también en la posición de creerlo todo. Créalo todo para que agrade al Padre. En el nombre de Jesús.